Muy buenas amigos de Supermotor Online, bienvenidos a la sección al volante. Hoy estamos con un invitado que ha sido mejorado o no, ya eso lo hablaremos durante la prueba de hoy, de su motorización, obviamente con algunos detalles un poco menores, ¿no? Estamos con el Ford Puma ST, un Ford Puma que ahora mismo nos ofrece 170 caballos, o sea, 30 caballos menos que la versión predecesora, pero a cambio tenemos una etiqueta eco-medioambiental y además para una mejora de confort con una caja automática PowerShift de 7 velocidades. Así que hecha la presentación, empezamos con el vídeo. Bueno, empezamos el vídeo y ya como podréis ver o no, estamos con una Dana increíble en estos días. Hemos intentado apurar la grabación lo más posible, a ver si en algún momento abre, pero ha sido imposible, así que perdonad si el vídeo no queda con la suficiente calidad como estamos acostumbrados a ofrecerles. Vamos a empezar este vídeo obviamente con el análisis exterior muy breve, porque ya el Ford Puma lo hemos probado en su versión ST en vídeo anterior, un color verde espectacular, pero ahora tenemos este azul que también es muy bonito, eso sí, pagando opcional por unos 1.300 euros tienes este color azul para obviamente destacar que estás con una unidad especial como es la ST. Tenemos un frontal que mantiene, vamos, la misma herencia del Ford Puma, un carenado con el marco en negro, el logo de ST, un pequeño slip que va en la parte baja del paragolpes con la nomenclatura de Ford Performance, ahí la firma de esta parte de Ford que optimiza mucho mejor sus modelos, y en este Ford Puma lo tiene. Tenemos un lateral que, bueno, guarda esta silueta tan de sub de tamaño mediano, casi pequeño, ¿no? Porque es un coche que la verdad está en una posición que no llega a ser mediano del todo, ¿no? Es una posición bastante acorde para un uso de compacto, ¿no? De un coche urbano con este segmento sub. Luego la trasera, sí, obviamente notamos que sigue manteniendo la misma línea, estos pilotos traseros también tan bonitos, y por supuesto la línea del alerón con respecto también al paragolpes, donde el difusor nos delata una doble salida de escape real con ese sonido que, bueno, han logrado la gente de Ford optimizar con este motor tricilíndrico 1.0 que lleva bajo el capó este Ford Puma de nueva generación, únicamente con cambio de motorización. Así que, bueno, a nivel exterior es un coche que guarda un aspecto bastante bonito, con unas llantas también específicas para este acabado de ST, y que guarda, vamos, un diseño bastante pintón, ¿no? Tenemos el acabado ST Line, que también podrás tener un detalle más deportivo, pero en este ST lo tiene mucho más focalizado, ¿no?, a la deportividad. Cuando pasamos al interior notamos un coche también con un aspecto mucho más cuidado hacia la deportividad, sobre todo por los añadidos en fibra de carbono, los detalles en rojo en toda la zona de aireadores del clima, un volante también con muy buen tacto, pespuntes en rojo, aquí el logo ST, tenemos pedales también en aluminio, y bueno, un detalle bastante bueno en líneas generales. Sí es cierto que aquí el Ford Puma no hereda las nuevas tecnologías de Ford actualmente, como el eSync 4. En este caso tenemos el eSync 3 de Ford con la pantalla más pequeña, pero a cambio seguimos manteniendo el control de clima independiente con esta botonería clásica, que eso, bueno, se agradece, ¿no?, en el uso diario del coche y no depender de la pantalla. Este sistema, pues bueno, mantiene esa pequeña lentitud en algunos momentos de uso del sistema, para búsqueda de navegación, por ejemplo, sincronizar el móvil, algunos detalles que pueden ser mejorados, pero aún así, dentro de la competencia y del segmento en el que está,
hay sistemas peores. Además tenemos la sincronización también tanto por Android Auto y Apple CarPlay de buena resolución, va sin ningún problema. Y luego los modos de conducción, que eso lo hablaremos también en la parte dinámica. A nivel de usabilidad, pues tenemos estos asientos prácticamente de semi-buckets, ¿no? Muy deportivos, firmados por Ford Performance, que ofrecen un ajuste de conducción muy bueno. Un ajuste de conducción, madre mía, la que cae. Unos asientos que ajustan muy bien para la conducción, para diario. Incluso tenemos aquí la extensión de las rodillas, de las pantorrillas, y para la parte trasera obviamente sigue manteniendo el uso de un Puma tradicional. Para personas ya de más de 1,75 suele ser un poco más incómodo estas plazas traseras. Así que para 4 adultos y mediante esa estatura, las plazas traseras son las que menos recomiendo, ¿no? En la parte delantera sí que vamos con un buen confort dentro de lo que es su tamaño y buenos acabados generales. Tenemos polipiel en las puertas, sí es verdad que hay mucha zona de plástico duro, pero la combinación hace que tenga cierta combinación de materiales agradables, ¿no? A la vista y al tacto. Por supuesto, el maletero, tenemos un maletero de más de 450 litros de capacidad mínima, pero además tenemos los sorprendentes 80 litros que van debajo del suelo, con una superficie o una base que podremos incluso tener allí agua o hielo si queremos, con un pequeño drenaje para poder tirar todo lo que llevemos allí de líquido, ¿no? Y esto, bueno, me hace pensar de unas buenas aventuras ahí con este depósito, ¿no? También obviamente, como está revestido, podremos usarlo para llevar cosas menos puntuales, ¿no? Y que vayan allí sin molestarnos en el resto del maletero. Así que es un maletero que para el tamaño del coche está muy, pero que muy optimizado. Y bueno, pasamos a la parte dinámica. Una parte dinámica ahora mismo, pues estamos con una Dana, vuelvo a repetirlo, disculpad si se entra un poco el ruido, pero queremos, bueno, ya exprimir lo máximo posible estos días de prueba y no hemos podido extenderlo mucho más, así que bueno, tenemos que hacerla sí o sí de esta manera. Este Ford Puma ha sido reactualizado con aspectos interiores y exteriores que se mantienen intactos, pero sí la parte motora. La parte motora ahora lleva el motor tricilíndrico 1.0 litros de cubicaje y 170 caballos de potencia y 248 Nm de par, que bueno, para un motor tan pequeño la verdad es que está bastante optimizado para poder tener una dinámica bastante deportiva, ¿no? En este caso también va asociado a una caja PowerShift de 7 velocidades que nos aportan un confort para el día a día, para trayectos normales, pero cuando ya pasamos al modo deportivo, pulsando aquí en el volante, tenemos los pulsadores para ir directamente al modo deportivo, pues automáticamente ya tenemos esta dinámica de la caja incluso un poco más rápida, ¿no? Esto sin ir a extremos. Hace poco probamos el Focus ST y obviamente no tiene mucho que ver con este coche, sobre todo en potencia. Aquel motor 2.3 EcoBoost no tiene nada que ver en entrega de par, entrega de potencia. La verdad es que este coche se queda muy por debajo. Pero si vamos buscando un comportamiento deportivo, pero necesariamente bajo la carrocería de un SUV, como es este caso el Ford Puma, pues yo creo que no está nada, pero nada mal este concepto de coche urbano con aspecto SUV, con las dinámicas de un SUV y obviamente la guinda del pastel, la etiqueta Eco, que te puede venir fenomenal para el día a día, para entrar en ciudades con limitaciones y cuando quieras el fin de semana hacer tus rutas un poco más divertidas, pues tener esta chispa más deportiva, ¿no? Una vez más, es un motor muy exprimido para llevarlo a esta potencia y eso se nota en los consumos. Unos consumos que están ahora mismo en los 7,1 prácticamente. Hemos logrado 6,4 en alguna parte de la prueba e incluso bajar un poquitín menos de 6 litros, pero en una conducción, vamos,
de carretera, de autovía, muy eco, muy tranquila, así que son consumos muy puntuales. Ya en uso normal, carretera secundaria, incorporaciones, está en ese entorno de los 7,1. Ya si exprimimos el coche, ya nos podemos tocar los 8 litros sin ningún problema. Pero el consumo combinado estaría en unos 7,1 sin mayor problema. La respuesta de las levas, bueno, son correctas. Ya os he dicho que el Power Shift complementa este uso de la caja y el motor, tiene buena respuesta, así que en ese sentido no está mal. Lo único que me hubiese gustado unas levas un poco más grandes. En cuanto al puesto de conducción, buena visibilidad, los espejos son pequeños, pero tiene algo de altura y eso complementa. Además llevamos aquí el paquete opcional con los sistemas de ayudas a la conducción, como el ángulo muerto, que eso favorece mejor a la seguridad y en la conducción. Y tenemos también el techo solar practicable, que también es un extra. Tenemos también la cámara marcha atrás, otro extra. Bueno, esta unidad de prensa lleva los extras disponibles y eso hace que incremente un poco el precio. A todas estas también en la conducción podremos, si quieres llevarlo en modo manual, pasarlo al modo M en la palanca y hacer uso de estas levas en el volante. Unas levas que obviamente puedes tener mayor rapidez del cambio e incluso bajar hasta 3 marchas si así lo requieres, ¿no? Es una caja que se acopla muy bien a la conducción deportiva. Además tenemos una dirección que está, ayudada electrónicamente, pero es muy directa y además con 2 giros de volante prácticamente ya haces toda la maniobra. Eso está muy bien para el uso diario. Pero en el uso de trayectos más deportivos, tramos de curva, el coche vamos por donde tú quieras ir. Es un coche que es muy noble en ese sentido, muy directo, y la puesta a punto del chasis está muy, pero muy bien. Así que para carrocería sub y aspecto deportivo, el coche está muy, pero muy logrado. Ya como veredicto final, me gustaría hacer 2 enfoques. El primero, el precio. Estamos hablando de unos 37.000 euros el ST de base. Luego ya con los opcionales ya podríamos incluso llegar a los 38.500, casi 39, sin descuentos ni promociones. Eso me hace pensar un poco en qué rango podríamos estar de coche, ¿no? Es un rango un tanto peligroso, pero si buscamos este aire deportivo, bajo sub, el tamaño, quizás estamos ahí con poca gama, ¿no?, de comparación. Así que verifica bien en qué opciones y precio te quieres mover para que este coche pueda ser tu candidato. Y un aspecto que para mí ha sido un poco negativo ha sido los consumos, unos consumos muy sensibles al uso del coche. Este motor tricilíndrico, si vamos a muy tranquila conducción, si puedes obtener ligeras datos de consumo bastante básicos, bastante bajos, mejor dicho. Pero si ya vas un poco más alegre, el consumo se te dispara automáticamente sobre los 7,5 fácilmente. Y para tener 170 caballos, bueno, no sé, no está en un rango que a mí particularmente me guste, ¿no? Ahí os lo dejo. Pero es un coche muy bien terminado, con una puesta a punto de chasis increíble. Me gusta cómo va este coche y un diseño que para gustos colores, pero además en este azul es un coche muy pintón, muy diferente, y que yo apostaría, si te gusta este tipo de coches, por un coche de este estilo. Así que nada, amigos, agradecemos a Ford España la sesión de este maravilloso Ford Puma ST y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like aquí en el vídeo. Y disculpad una vez más este vídeo, pero estamos en esta dana que, bueno, cae una lluvia impresionante. Y nada, agradecemos vuestra visita y no olvidéis también la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.